principio de septiembre. El verano preparaba sus maletas, dispuesto a emprender un largo viaje por el tiempo, o corto según se mire, para nacer de nuevo, en un ciclo sin fin, al cabo de 9 meses, como cada hijo de vecino. Faltaría más. La gente del barrio, por el contrario, deshacía su equipaje después de unas siempre breves vacaciones. Es que tendría que haber un mes de trabajo y 11 de vacaciones, sentenciaba don Simeón, en plan de filósofo. Don Simeón era dueño de un hotel en la costa y en época de vacaciones se forraba de dinero. Vamos, que se ponía las botas. Pero dejemos en paz a don Simeón, que nada se le ha perdido en esta historia. La escuela se apercibía también para el inicio del nuevo curso. Mamá, ¿qué se apercibía? Apercibía es alistarse, Ah, prepararse. La señora Tomasa era la encargada de organizar el zafarrancho de limpieza y de ventilar las aulas, de quitar el polvo a los pupitres y de arrancar las 23 telarañas de todos los veranos. esta vez han sido 24. Habrá que controlarlas el año próximo, contestó el director, que era un maniático de los controles. Nada de eso. Habrá que tomar medidas, respondió la señora Tomasa con gesto malhumorado. Bienvenidos a esta cuarta mesita de noche. Hoy tenemos una invitada muy especial que es una compañera de nosotros que está desde hace unos años, ahorita le vamos a preguntar cuántos en el colegio, y que nos ha planteado un despertar hacia aquello que de pronto a algunos de nosotros se nos ha ido olvidando, y ese nexo que tenemos con las historias cortas que nos contaban o que leímos de pequeños y que nos hicieron realmente motivar hacia lo que es el vacío que a veces sentimos respecto a la imaginación que vuela, y cuando se nos despierta la imaginación pues viene acompañada de la creatividad, ¿cierto? Entonces, bienvenida, profe Erika, a esta mesita de noche. Muchas gracias, profe Gloria, profe Lía y profe hermano Leonardo. Para mí es un honor acompañarlos y aceptarles súper encantada la invitación de volver a recordar aquellos cuentos que leíamos como niños, y como usted lo dice, vamos perdiendo como esa inocencia, esa magia que nos inspiraba, esa creatividad, esa imaginación de los cuentos. Entonces, encantada con ese tema que escogieron ustedes para hoy y dichosa de aprender también de ustedes y de compartirles lo que hago con mis estudiantes. Bienvenida, profe Erika. La primera pregunta que tengo es precisamente esa. ¿Cuándo se encuentra usted con el San José de la Salle? ¿Cómo llega usted al San José? ¿Quién la lleva? ¿Qué la hace pensar que el San José sería su nueva casa académica y ese sitio donde usted podía dar algo más respecto a la docencia? Bueno, les cuento que estar en el San José de la Salle es una coincidencia, realmente. Duré 4 años en el colegio Institución Villas de San Ignacio, que funciona, actualmente funciona en la jornada de la tarde del Colegio Santander. Tiene también algunas sedes en el norte de Bavaria y por detrás del asilo San Rafael. Entonces, allá se maneja una población totalmente distinta a los chicos que manejamos en el San José de la Salle. Estaba trabajando con niños de estrato 2, 1 y 0 y prácticamente -0. La mayoría de mis estudiantes viven en la Invasión,
que queda al frente del barrio Villas de San Ignacio. Normalmente si usted pasa por esa parte, que es como vía a la costa, ve unas casitas con el techo azul, entonces de allá provenían mis estudiantes. Yo creo que ha sido como un cambio del cielo a la tierra también cambiar de Villas de San Ignacio a San José de la Salle. En el San José de la Salle estoy desde el 13 de febrero del año 2018, entonces ya completo algunos añitos aquí en el colegio. Por azares del destino pasé lo que fue como un intercambio, pero en ese entonces tenían en cuenta eran los docentes que tuviesen pues más años en el magisterio, entonces como que quedó ahí mi hoja de vida en espera y creo que una profe se pensionó, me llamaron y me dijeron, Tatiana, no está el colegio que usted quería y para el que se postuló, pero está el San José de la Salle, se quiere ir para allá, y yo recordé que mi compañera de colegio de toda la vida, de décimo de sexto a undécimo y toda la vida de la licenciatura, mi profesora Juliana, estudiamos juntas desde el grado sexto hasta todo el décimo semestre de la universidad. Dije, Juliana está allá. Le llamé y le pregunté, Juli, ¿cómo te ha ido allá? Me dijo, bien, la esperamos con los brazos abiertos, necesitamos como ese respiro también, esa llegada de nuevos profes al San José, y aquí me tienen trabajando con los niños. Duré 3 años trabajando con los niños de primero y este año estoy trabajando con los niños de segundo y de cuarto grado. Qué bien, Tatiana, qué bien. Bueno, usted nos planteaba dentro de esas historias que leyéramos El Maestro Ciruelo, ¿sí? Y al mismo tiempo nos colaboró, nos participó la intervención de unos estudiantes que nos van a leer unos cuentos o una partecita de unos cuentos. Entonces en el transcurso de este programa vamos a tener ahí unas interrupciones para que ellos entren y nos relaten aquello que para ellos ha sido también una maravilla, que es el cuento corto y con el que ellos van desarrollando. Entonces, profe, yo quisiera que nos contara quiénes son esos niños que van a estar interviniendo y si son sus estudiantes y cómo se aproximan ellos a esas historias. Sí, los 2 niños que van a hacer lectura, escogí un niño de segundo y un niño del grado tercero. Los dos van a leer cuentos tradicionales. El niño va a leer Hansel y Gretel, una parte de Hansel y Gretel, y la niña Isabela Macías le va a leer el cuento de Caperucita Roja. Entonces, que ha sido pues tan sonado para nosotros y que a la vez yo he intentado trabajarle varias versiones a ellos para que de pronto no se queden también con el cuento que nos leyeron a nosotros, sino que ellos también tengan la posibilidad de cambiarle ese final al cuento. Y yo por lo menos conocí la otra versión de Caperucita Roja hasta en la universidad. Entonces no esperar hasta que ellos lleguen a la universidad y pierdan de verdad esa creatividad y esa inocencia para que le cambien esa versión a la que conocemos nosotros de Caperucita. Entonces lo he ido trabajando con mis estudiantes aquí en el San José de la Salle. Me llamo Isabela Macías Galvis y el día de hoy les voy a leer el cuento de Caperucita Roja. ¡Empecemos! Tiempos muy lejanos vivió una mujer que cosía unos vestidos preciosos. El día en que su hija cumplió 8 años, aquella excelente costurera le regaló una hermosa capa roja. ¡Qué capa más bonita!, exclamó la niña emocionada. Muchas gracias, mamá, te prometo que siempre la llevaré puesta. Y así fue. Todos los días la niña salía vestida con su flamante capa roja. Al verla pasar tan orgullosa y elegante por las calles del pueblo, sus vecinos exclamaban admirados: ¡Fíjense, por allá va Caperucita Roja! Un día, la madre de Caperucita Roja pidió a la niña que llevara a su abuela enferma una canasta de pastelitos de crema. Pero ten mucho cuidado, hija, le advirtió la madre. En el bosque vi un lobo feroz y muy charlatán. Por nada del mundo te detengas a hablar con él. Recuerda que la abuela te estará esperando. No te preocupes, mamá, contestó Caperucita. Atravesaré el bosque muy rápido y si por casualidad me encuentro con ese lobo malo, te prometo que no cruzaré ni una palabra con él. A la mañana siguiente, Caperucita Roja se levantó muy temprano. Se puso su capa roja, cogió la canasta con los pastelitos y se despidió de su madre.
y se marchó a la casa de su abuelito enfermo. Estaba el bosque en primavera. Caperucita adoraba el aroma de las flores y la de la hierba fresca y verde. Miraba divertida a las ardillas que saltaban de rama en rama, a los pájaros y a las mariposas que revoloteaban alegres sobre las flores. Digamos, yo antes que estábamos hablando con la profe Erika, estábamos haciendo como la importancia de reconocer y resaltar como esa parte de las historias cuando éramos pequeños y la posibilidad que teníamos o que tenemos nosotros de recordar todas esas historias. Pues la profe Erika nos decía que con esta historia que es, pues digamos que pues tanto para la profe Lía, para la profe Ángela, que es el maestro de escuela de Fernando Almeda, ha sido como significativo para Erika, porque ella cuando nos comentaba que desde muy chiquita lo leyó y esta la encarriló para que en esa parte de su acercamiento a la literatura. Pues yo sí quisiera preguntarle a la profe Erika, pues yo imagino que ahorita nos escucharán pues, padres de familia frente a la lectura de cuentos infantiles. ¿Qué importancia, qué elementos pues, que tiene pues, para los niños en su formación en la lectura, en la imaginación? Bueno, este ha sido un trabajo que he empezado a hacer desde hace 3 años atrás aquí en San José de la Salle, y es el educar al papá también la lectura, ¿no? Porque hemos ido perdiendo también ese hábito. Entonces yo con los papás lo que he querido es rescatar ese hábito de la lectura. Hemos trabajado algo que se llama Cuentos para Dormir. Encontramos una página que se llama cuentosparadormir.com y esa es una página de las que les recomiendo a los papás. Y a veces uno como que ahora con esto de la tecnología prefiere darle el celular o la tablet al niño y se ha ido perdiendo esa cercanía que había con los niños de que yo le leía un cuento antes de dormir. Entonces los tengo en la tarea. Yo sé que muchos papás tienen muchas obligaciones, pero por lo menos una vez por semana los papás hacen la tarea con los niños de segundo y de cuarto de leerles un cuento antes de dormir. Y como los niños pues ya están en un grado en donde ya ellos hacen su lectura, le leen ellos el cuento al papá antes de ir a dormir. Entonces lo hacemos una vez a la semana invertido. Una vez lo lee el papá y otra vez lo lee el niño. Y por lo menos lo he hecho y lo he intentado también hacerlo yo también con mis hijos en casa, y es algo que le brinda a uno mucha satisfacción porque ellos se interesan por la lectura. Y retomando algunas palabras del maestro Ciruela, que fue uno de los textos que más me llamó a mí la atención cuando estaba en el grado 5º o 6º, es precisamente el compaginar o el combinar el hábito de la lectura con un interés. Yo no voy a leer algo de lo que a mí no me interesa o me llama la atención, pero si usted encuentra algo que lo atrape en la lectura, usted siempre va a querer terminar el libro de una vez, no va a ser capaz de esperarse. Entonces, un libro aburrido usted lo va a leer hasta cierta página, le pone ahí el separador, dice lo retomo todas las noches y me quedo dormido. Pero cuando a usted le interesa algo realmente, usted lo tiene que terminar ese mismo día, así se trasnoche. Entonces, eso es lo que yo busco en los niños, buscarles como ese interés. A veces los papás me dicen, profe, pero es que no le gusta leer. Bueno, ¿y usted qué le está comprando de lectura? No, yo escojo la lectura. Pero es que empecemos por ahí, por ese es el error. Busquemos cuál es el interés del niño. Si al niño le gusta todo lo que tiene que ver con robots, con ciencia, pues busquémosle todo lo que tenga literatura con la parte de la ciencia. Si al niño le gusta todo lo que tiene que ver con el fútbol, pues busquémosle textos sobre el fútbol. Hoy en día la literatura está muy, muy, muy avanzada, igual que la tecnología. Lo que pasa es que nosotros no buscamos estos textos de manera que a mí me guste y me interese leer. Entonces, eso es lo que he tratado de buscar, también educar a los papás en esto de la lectura, porque a veces dicen, no me gusta, profe, al niño no le gusta leer, pero si es que nunca me ve leyendo a mí. O sea, todo empieza también por el hábito y por el ejemplo que yo hago. Precisamente yo tenía dentro de mis notas la palabra inspirador. Y mire que usted ha abordado ese tema de cómo yo realmente debo inspirar al niño para que él sienta esa motivación de la lectura, no como un elemento propio de una obligatoriedad, sino como un elemento propio de acercarse al conocimiento como tal. Fíjese que todas las áreas, todos
aspectos que nos envuelven y que nos desarrollan a nosotros, necesariamente tienen que ver con la lectura. Nosotros hacemos lecturas a cada instante de nuestra vida. En este momento nosotros, cada uno de nosotros está haciendo una lectura del ambiente, de donde estamos, de cómo estamos, de cómo cada uno de nosotros tiene una imagen acá frente a la pantalla. Entonces yo tenía acá la importancia del maestro como inspirador, porque ese maestro Ciruela, si no hubiera provocado en ellos esa sensación de curiosidad que traía él mismo hasta dentro de su apariencia, ¿no? Cómo era de curiosa su apariencia, entonces no había despertado esa energía que se requiere para un aprendizaje propio. Entonces yo quisiera, Erika, que usted nos hablara de qué tan inspirador podría ser un cuento en determinado momento para la formación en un niño. Mira, cuando me diste el tema de cuentos, los cuentos, la magia de los cuentos, entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos mirar esto y aplicarlo también a nuestra vida y cómo nosotros llevamos esto? Mira, de los cuentos desprende todo. Yo decía, de los cuentos aprendimos precisamente que si yo hago algo malo, en el caso del personaje, por ejemplo el lobo, en el caso de Caperucita, si hace algo malo tiene una consecuencia, y ahí el niño va creándose de una vez su imaginario de qué es la justicia. Entonces miremos cómo a través de los cuentos también este chico va mirando por lo menos los valores en general, lo que va aprendiendo, y se va. Yo por lo menos en mi caso, cuando el hermano Leonardo decía, la profe Erika nos recomendó el maestro Ciruela, lo abro por mí por lo menos. En mi caso, un cuento me inspiró a ser docente y lo leí a los 10 años. Entonces el maestro Ciruela, yo me imaginaba que el maestro, porque yo todavía estudié en la escuela normal de señoritas, donde si poníamos mal la tecla, la profesora nos daba un reglazo. Entonces a lo que yo leí ese cuento, yo decía, es totalmente distinto a la imagen de profesor que yo tenía cuando tenía 10 años. Entonces yo alcancé todavía a ser de las últimas generaciones de la escuela normal de señoritas, en donde todavía el maestro daba esa imagen de miedo. Entonces yo dije, yo algún día quiero ser docente, pero no quiero inspirar miedo en mis estudiantes. Yo quiero tomar algo de este maestro loco que tiene, y es el hecho de leerles a ellos un cuento y que no sea con una lectura plana. Entonces por lo menos yo les he enseñado a ellos, si está hablando el niño y habla Caperucita, pues que habla la voz como Caperucita. Si hace como abuelita, pues hace la voz como abuelita. Entonces ellos están aprendiendo también a imitar voces. Estamos descubriendo en ellos talentos que a veces ni ellos lo conocían. Una vez un chico me terminó de leer un libro y me dijo, profe, gracias. Yo le dije, pero ¿por qué, mi amor? Digo, porque me enseñaste y descubriste algo que yo no sabía, y era que yo podía imitar voz de abuelita y voz de lobo. Entonces yo dije, y solamente de un cuento. Entonces a veces en cosas tan simples podemos descubrir tantas cosas. Chicos que a veces son tímidos y uno no sabe por qué, pero usted le da la opción de que haga la lectura y nos inspiran a que en pequeñas cosas podemos descubrir grandes dones o grandes habilidades que ellos tienen. Entonces para mí el hecho de leer un cuento como el maestro Ciruela me inspiró en mi vida profesional. Al salir del maestro, el encasillamiento que tenía de que el maestro es el que más sabe en el salón, el que voy a llenar, como decía el hermano Leonardo, voy a llenar como con conocimiento al estudiante, y como retomar aquellas cosas que yo también tenía de mis maestros de la escuela normal, y mirar qué cosas no quería también repetir, y una de esas fue precisamente el no dar miedo a los estudiantes y que fuese más accesible esa relación entre maestro y estudiante, y de ahí me inspiré en el cuento del maestro Ciruela. Cuando Erika estaba hablando de sus inicios para llegar al San José, y hacía digamos la explicación de cómo este cuento la había inspirado para su proyecto de vida. Entonces yo cuando estaba leyendo el cuento como tal, igual para mí no era un cuento para niños, o sea, no lo considero un cuento para niños, simplemente un relato muy agradable que a pesar de no tener castillos ni princesas,
el personaje principal, que es ese maestro, tiene como un efecto mágico, ¿sí? Uno lo ve como una forma que tiene para llegar, inclusive el hecho de que el personaje lo muestra, está con un loro, ese loro lo pongo yo como la varita mágica, como, o sea, hace parte como de toda esa, su forma de vestir también, pero algo que rescataba y que pues, lo tomaba también para mi vida personal, cuando Erika relató de los chicos con los que ella trabajó, que inclusive habló del estrato cero, y yo le entendí perfecto porque yo también trabajé en un colegio cercano a Villas de San Ignacio, y allá nos hablaba de estrato 1 y 2 y nos hablaba de estrato cero, ¿sí? Eso lo entendíamos porque fuimos maestros de niños de invasión, ¿sí? El solo hecho de un niño cuando está como errante, como que no tiene ni, está en un lugar, es inadecuado en donde vive. Entonces, esa es una población bastante difícil, porque no tiene, pero la otra población que lo tiene todo también se vuelve difícil. El uno porque tiene y el otro porque no. Algo que yo rescaté es que este maestro sí, a él relata ahí, les enseñó los ríos, digamos que la geografía y me imagino que mil cosas más, porque es el maestro de todo el grado, ¿no? De todo el curso. Hoy en día ya se ha replanteado que un maestro sea el de todas las materias, pero ahí en el relato él es el de todo el curso. Entonces el curso depende de él, ¿sí? Al final el director lo defiende diciendo que el curso ha avanzado muchísimo con la influencia del maestro. Pero yo algo que le rescataba a este maestro es cómo él les enseñó a resolver problemas cotidianos sin caer en como algo, pues yo creo que Erika lo comprende y de pronto el hermano también en su labor social, no es llenar de regalos a la gente ni de solucionarles el problema. Cuando la mamá de este niño tiene el problema que la deja el papá, que es una realidad, ¿sí? Que ahora se convierte en madre de cabeza de hogar y la señora tiene el mundo contra el suelo, que ni cuenta se ha dado que el muchacho no volvió a clase, y es algo que nosotros veíamos mucho en el sector norte, que es el ausentismo, ¿sí? El ausentismo es muy alto. Entonces, a mí me gustó mucho cómo este maestro los enseñó a ellos con la solidaridad, hizo que la mamá también no perdiera su sueño, ¿sí? Y se logró solucionar un problema entre todos, pero sin sin la dádiva, sin el regalo, que es lo que muchas veces no se debe hacer, ¿sí? Entonces a mí me pareció también esa parte como muy educativa, no es solamente, eso lo llamo yo como el emprendimiento, ¿sí? Hay veces nosotros como maestros de pronto, para eso están los libros, uno encuentra el conocimiento ahí, las teorías, las cosas, pero es que el entendimiento no lo encuentran en un libro, ¿sí? Entonces yo sí pienso que a partir de un ejemplo de vida, este maestro logra que toda esa generación de chicos aprenda a solucionar un problema o sea, no se quede ahí como el muchachito, que no voy al colegio porque en mi casa hay problemas, ¿sí? Entonces esa parte me pareció muy bien y como muy pertinente a lo que hablaba Erika en sus inicios. Y Erika, yo también trabajé muchos años en el norte, yo llevo un poquito más de trayectoria en esto, y cuando yo llegué al San José, los niños del San José también son niños muy vulnerables, solo que nosotros hemos logrado que dentro de la institución ellos estén como luminosos, brillantes, bien presentaditos, bien bonitos, ¿sí? Que hablen bien. Pero si nosotros miramos el origen de nuestros niños, algunos también es un origen con dificultades muy similares a otros estratos, ¿sí? Mire Sí, que gracias a Dios ustedes, en el San José, perdón, Glorita, en el San José yo siempre he dicho gracias a Dios porque contamos por lo menos la pulcritud del colegio, que cada docente podamos tener por lo menos el videoin, un computador, nosotros allá por lo menos nos peleábamos, nos rifábamos el videoin o el computador para el que quisiera dar la clase ese día con computador. Entonces se venían 2 4 cuartos a ver la clase con videoin y computadora si les tocara en el piso.
y por lo menos en ese entonces, cuando me recibió el hermano Diego, yo le comentaba que los profes ese año estábamos sin rector y sin coordinador y hacíamos nuestros propios boletines y tampoco habían tableros en el colegio, entonces nos tocaba cada vez que dábamos una clase pegar papel bond al tablero. Entonces a eso me refería cuando decía que el cambio sí fue bastante grande. Sí, cambia el entorno y es fundamental ese entorno porque es el que nos genera el ambiente propicio para el aprendizaje. Todos los ambientes no son propicios para el aprendizaje, ¿sí? Tenemos que generar. Por eso llamaba mucho mi atención la forma en que el maestro Ciruela aplicaba la enseñanza a través de las imágenes, a través del ejemplo, a través de una información de medios distintos, diferentes. Y recordaba yo a mi señora madre, porque ella en sus años de docente, de maestra de escuela y de escuela rural de muchos años, ella tenía unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, ella enseñaba a través de canciones. Entonces ella le gustaba mucho cantar, tenía una voz muy bonita, mi mamá, y todo el tiempo cantaba. Mi mamá no cantaba todo el tiempo y si no cantaba silbaba, pero estaba ahí en su entonación todo el tiempo. Yo creo que eso llamaba mucho la atención de los niños y ella siempre preparaba a través de una canción y como daba todas las materias, ¿sí?, todas las asignaturas, entonces aplicaba las sociales, las ciencias, las matemáticas, la ortografía, el vocabulario, la lectura a través de la canción. Todo giraba en torno a eso, a ese momento en que ellos analizaban profundamente la canción. Y fíjense que la canción es un texto, como ella maravillaba al niño a través de eso. Es más, cuando yo era una impuber, ella me llevaba al colegio para que yo le pintara los mapas en el piso, ¿sí? Entonces en la escuela había los mapas de Colombia, el mapa de Santander, el mapa de, ¿no?, pintados por mí, ¿no?, para que quedaran ahí. Y entonces ella le decía a los niños, entonces nos vamos a parar en Zapatoca. Pues el niño iba y se paraba en Zapatoca y se ubicaba en Zapatoca y entonces hablaban de comida, hablaban de vestuario, hablaban de todas las costumbres propias de cada lugar. Y fíjese cómo eso lo enriquece aún mucho. Lo que pasa es que a nosotros actualmente nos cohíbe mucho la burocracia, ¿no?, el manejo del papeleo. A nosotros nos involucra mucho eso, y eso es lo que de pronto la gente externa desconoce de cómo es nuestra labor, cómo nosotros quisiéramos hacer a veces cosas locas como esas, para que el chico realmente se llenara de todo lo que existe a su alrededor. Pero esa burocracia nos la detiene muchísimo, porque mientras usted está llenando una serie de papeleos, una serie de papeles y de elementos, y usted no puede interrumpir, porque entonces si usted pone al chico a cantar en un salón, entonces el otro salón no puede, porque usted tiene 40 y pico en su aula de clase, y el de al ladito que le queda a 2 metros de distancia tiene otros 40 y pico, y todos ahí amontonados. Usted no puede hacer muchas cosas que de pronto en otros ambientes puede darse de manera más amplia, porque tienen menos estudiantes en un aula, porque las aulas están separadas, porque hay muchos elementos que podrían enriquecer esos principios propios del aprendizaje. Entonces, mire que Erika, no sé, pero dentro de lo que yo leí de la historia y dentro de lo que yo he escuchado de esos cuentos infantiles, no sé qué piense usted, pero a mí me parece fundamental el vínculo afectivo que se da entre el maestro y el niño, que no es necesariamente, porque nosotros manejamos ya chicos mayores, usted que maneja a los chicos más pequeños,
En los mayores ya no se da ese vínculo afectivo de caricias, de cercanía física, pero sí se da a través de un buen manejo de la relación, ¿sí? Pero, ¿qué tanto usted cree que puede afectar el estado emocional de una persona para que llegue a aprender más? Bueno, el estado emocional es vital, ¿no? A veces cuando el niño está triste o desmotivado, no va a aprender lo mismo que un niño que esté, como usted quien dice, está 100% acorde para su aprendizaje. Pero yo creo que también a través de por lo menos el tema que estamos trabajando de la lectura de los cuentos, podemos hacer también como un rato agradable para los chicos que tienen esos problemas precisamente en casa y que se desconecten de a veces esas realidades o esas situaciones que están viviendo y que puedan imaginar y llevarse a cabo esa creatividad, esa imaginación. Yo pienso que los niños, en especial los chicos de primaria, no han perdido esa inocencia de creer todavía en el hada madrina, en las princesas, en los dragones. Entonces ellos de una vez usted empieza a contarles, y si esa lectura la acompaña de imágenes llamativas para ellos la imaginación les vuela. Yo creo que era algo que yo también había perdido, porque cuando recién me gradué de la universidad y empecé a trabajar, yo empecé a trabajar con 10º y 11. Cuando entré al magisterio después de 10 años, pedí traslado para primaria. Entonces me pasó lo del maestro Ciruela, me tocó reinventarme, casi me vuelvo loca cuando me dieron el grado primero, después de manejar 9, 10 años, 10º y 11, se podrá imaginar, me dieron 40 niños de allá de Villas de San Ignacio del grado primero. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Les dicto, no les dicto? ¿Qué hago? Entonces dije, no, me toca empezar con la lectura de cuentos. Y me tocó empezar a retomar esto de los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos tradicionales, para empezar a motivarlos a ellos, independiente de la situación que tuviesen en casa y de la desmotivación que de pronto cada uno tuviera, empezar a llamarlos a la lectura precisamente a partir de esa magia y de esa imaginación de los cuentos. Yo miraba que cada uno de nosotros aquí presentes, incluso de los maestros que hemos conocido, tenemos aquí en el San José de la Salle, todos tenemos como un pedacito de maestro Ciruela. Yo a todos les veo algo que uno quisiera rescatarles a cada uno de los docentes del San José de la Salle, de maestro Ciruela, como para retomar de cada uno de esos. Por lo menos si mirara al hermano Leonardo, diría la tranquilidad, la pasividad con que el hermano Leonardo nos habla, pudiésemos llegar, si nosotros todos lo tomáramos sería una maravilla. La seguridad con que Gloria relata las cosas y nos explica sería una maravilla, y esa dulzura con que Elía explica las cosas. O sea, cada uno de nosotros como maestros, y yo me quito el sombrero ante los maestros del San José de la Salle, porque tienen una población bastante exigente, que tiene cantidad de exigencias. Cada uno de ustedes, yo he ido y aprendiendo de ustedes que cada uno de ustedes tiene un pedacito de maestro Ciruela que uno quisiera retomar para poder llegar a esos estudiantes, independiente del estado emocional que tenga, para poder llegarles al corazón. Si usted le da el corazón al estudiante y al interés de lo que él quiere, de ahí en adelante ellos solitos arrancan con su motivación en cuanto a la lectura. Parece como muy motivador lo que dice Erika, a la voz que podemos también ser estos que inspiran, estos que incluso pueden como cambiar el día, el dinamismo de un estudiante que posiblemente puede llegar de la casa un poco triste, un poco con problemas incluso, y que pues digamos que nuestras palabras, nuestras acciones sean como ese abrazo fraterno, ese abrazo de acogida frente a la misma realidad. Y pues has tocado también otro tema que a mí, pues en la lectura me impactó bastante cuando yo lo leía, y era pues frente al impacto que puede generar un cuento, una narrativa en la vida de una persona, y especialmente los imaginarios que se puede generar desde las historias. O sea, pues yo sé muy bien que Disney últimamente ha cambiado un poquito la configuración, o la configuración no, sino pues la visión que se tiene frente a algunas dinámicas incluso sociales.
frente a la, pues, la comunidad LGTBI, frente a la igualdad de género, e incluso pues las relaciones, pues como esas relaciones perfectas, a veces los cuentos de hadas se establecen en las historias, ¿no? Y siento yo que las historias, y tú lo has enmarcado muy bien, que el papá debe pues demostrarle a su hijo esa dinámica del hecho de decir, de ser una lectora, de sentarse con él, de compartir con él, pero también, y retomando pues un texto que leí hace ratísimo de Fernando Vázquez, que se llama Educar con Maestría, que dice que el maestro es el primero que hace la tarea, y pues poniendo, esa es la tesis general de su libro, ¿no? Y pues frente a esa es, el papá es el primero que hace la tarea, el papá responsable que tiene que hacer la tarea. Siento yo que hay una necesidad gigantesca con los padres de familia que están pues poniéndonos, sino iniciando ese caminar de enseñar, de criar, de estar ahí con la familia, pues está la tarea de enseñarse o de cultivarse frente a los imaginarios que quiere cultivar en la vida de su hijo. Porque sí, posiblemente la cuestión de que yo le quiera enseñar a mi hijo, pues imaginarios, por ejemplo, de hombre, incluso. ¿Cómo quiero enseñarle este imaginario de hombre? Y pues muy fácilmente uno puede encontrar historias, cuentos, cuestiones que pueden inspirar incluso en la vida de esos niños, de sus hijos, ¿no? Entonces, pues, frente a eso, pues, yo sí quisiera, pues, que tú nos a los padres de familia que nos escuchan y también que aprecian pues, esos espacios, pues la importancia que tienen los cuentos en la construcción mental, en la construcción también de sociedad, en la construcción también de su personalidad frente a la historia. Porque pues muy bien sabemos que hay cuestiones, incluso que uno ve en la televisión, que pena que se las cambie también un poco, pero los niños dicen o legitimizan, perdón, es la palabra, la violencia como acto bueno, o sea, algo, el héroe puede matar a las personas porque considera que esa es violencia buena. Y es decirle al niño y decirle que es posible, que está bien eso. Y uno en la vida real, o sea, que una persona le haga daño a otro por, entre comillas, hacer algo bueno, pues ya vemos que no está bien visto entre la sociedad. Entonces, pues, frente a eso, pues, profe Erika, sí quisiera que nos comentes, pues, frente al papel que juega en la educación los cuentos y también en la construcción de los imaginarios, que bueno, el niño puede como crearse, como construirse, pues, frente a sus dinamismos de enseñanza y de aprendizaje. Muy buena pregunta la del hermano Leonardo, bastante compleja de contestar, ¿no? Ahí encierra un sinnúmero de cosas. Mire, yo ahorita cuando el hermano decía eso, se me venía de una vez a la mente lo del cuento de los 3 cerditos, que él derrumbó cada una de las casas que hicieron los 3 hermanos cerditos y al final él se le quema la cola lo que cae a la chimenea, ¿cierto? Como que recibe su castigo por un obrar malo que hizo. Entonces ahí era cuando el hermano Leonardo nos mencionaba de cómo el estudiante se va haciendo como ese imaginario de que todo acto también tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo lo podemos ir llevando también a la realidad y cómo a partir de los cuentos, cómo a partir de esa magia de los cuentos podemos irle enseñando a los estudiantes esos valores o esos antivalores, como ahorita lo estábamos trabajando? Ahorita precisamente pensando en eso, la profe Gloria, a nosotras las docentes del área de lengua castellana, nos asignó unos temas para el plan lector. Precisamente ese plan lector del grado segundo y el grado cuarto fue la autoestima. Entonces yo me puse a pensar cuentos de autoestima. Entonces me puso en una tarea grande de buscar cuentos que fuesen cuentos que sacaran precisamente de ese línea imaginaria que nosotros tenemos. Por lo menos me busqué el de la princesa fea. Entonces ellos decían, bueno,
profe, pero todas las princesas son bonitas, son hermosas, esta princesa es narizona, tiene acá un chichón con pelo, ¿cómo va a decirle usted que es la princesa? No, pero es que todas las princesas que nos han vendido los cuentos no necesariamente tienen que ser bonitas, y ellos al final, ellos hacíamos como un debate, una socialización de ideas y decían, profe, tiene la razón, no necesariamente alguien que tiene bonita personalidad se le va a ver en su físico, y uno de ellos, de los chicos, analizaba lo siguiente y decía, profe, yo pude analizar, un niño de segundo, y me decía, profe, pude analizar lo siguiente, entonces yo le decía, cuéntame, y me dice que uno no escoge el físico con el que nace, uno le toca aceptar el físico con el que nace. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hacemos con el físico que nacemos? Entonces otro niño decía, no, pues a mí no me gusta ser gordo y cachetón, pero me toca quererme, aceptarme, porque así me mandó Dios. Entonces se generó una serie de ideas a partir de un cuento que se llamaba La Princesa Fea y que lo sacó de totalmente el imaginario que ellos tenían, que era la princesa bonita que siempre nos han vendido en los cuentos. Entonces, ¿cómo ir mirando también? Es que nos quedamos también con los cuentos que nos leyeron los papás, los 5 o 6 cuentos, y hay mucha literatura que nosotros podemos indagar precisamente para tocar esos temas que queremos tratar en los estudiantes, y hay literatura que se puede tratar incluso desde la parte social, para que ellos aprendan a sensibilizarse precisamente frente a toda esta cantidad de temas como la justicia, la igualdad social, el respeto por el físico, el respeto por los valores, el tener respeto por los demás y no hacer burla de los demás. Entonces hay muchísimos cuentos que apuntan a diferentes valores o que los pueden trabajar todos, y es súper importante que nosotros al final de la lectura de cada uno de los cuentos, como docentes o como padres de familia, podamos siempre hacer una reflexión de qué aprendí yo, qué tenía de bueno ese cuento o qué no deberíamos copiar de ese cuento. Eso es fundamental. En este instante voy a leer Hansel y Gretel. Hansel y Gretel vivían con su padre, un pobre leñador, y su cruel madrastra, muy cerca de un espeso bosque. Vivía con muchísima escasez y como ya no les alcanzaba para poder comer, los 4 deberían plantear el problema y tratar de darle una buena solución. Una noche, creyendo que los niños estaban dormidos, la cruel madrastra dijo al leñador: no hay bastante comida para todos. Mañana llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque y los dejaremos allí. Ellos no podrán encontrar el camino a casa, y así nos desprenderemos de esa carga. Al principio, el padre se opuso rotundamente a tener en cuenta la cruel idea de la malvada mujer. ¿Cómo vamos a abandonar a mis hijos a la suerte de Dios? Quizás sean atacados por los animales del bosque, gritó enojada. De cualquier manera, así moriremos todos de hambre, dijo la madrastra, y no descansó hasta convencer al débil hombre de llevar adelante el malévolo plan que se había trazado. Bueno, yo cuando digamos que algo de lo que percibo, o sea, lo he ido percibiendo en la medida que se está haciendo nuestro programa en la mesita de noche, es cómo incentivar la lectura, ¿sí? Digamos que la lectura es algo obligatorio, porque lo decíamos en algunas ediciones, pues uno donde va tiene que leer hasta un aviso, ¿sí? Hasta si la puerta se abre hacia adentro o hacia afuera, si uno no leyó bien, uno se estrella con la puerta. Pero pienso yo que la lectura habría que apartarla un poco de la lectura obligatoria a la lectura placentera. Entonces yo retomo algo de lo que decía Erika en el inicio, de buscarle el gusto al joven, lo que le agrada, ¿no? Yo aquí tengo, digamos en mi caso personal,
mi hija no le gusta leer, o sea, no le gustan otras cosas. Entonces uno de todas maneras tiene la preocupación, debe leer de una u otra manera. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en sus inicios, que ahí sí Erika pues comprende, porque cuando se trabaja con primaria, si a ella le dan el grado primero no lee, entonces el que lee es el maestro, ¿sí? Eso es una realidad mientras los niños aprenden a leer. Entonces, en cierta manera, el grado primero, en el caso de la parte oficial, ¿no? Porque en los privados pues sabemos que los niños los ponen a leer desde muy chiquitos. Entonces, en algún momento, cuando yo estuve en esa época así de primaria, para incentivar aquel texto obligatorio de la escuela, que uno lo lee y es bonito, pero que el hijo no lo quiere leer, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión compré un librito de mitos y leyendas que venden en las librerías del centro. Y ese libro se convirtió en el libro bandera de lectura. En la noche ella quería leer eso, ¿sí? Solamente los mitos y leyendas, pero yo decía, no importa, la cosa es que lea, ¿sí? O sea, lo importante es que al menos lea algo que le causa curiosidad, y entonces a la sombra de esa lectura, pues yo le metí el libro que tocaba por obligación y del cual iban de pronto a evaluar, ¿no? Pero sí me parece muy interesante ampliar la lectura, lo que dice Erika, porque nosotros pues somos de una generación en donde leímos ciertos libros, Caperucita, Pinocho, que son muy enriquecedores, pero inclusive son de otras culturas, ¿sí? De otra, inclusive cuando uno mira, y si el cuento viene animado, las casas, todo es diferente, y se nos olvida de pronto rescatar cierta literatura autóctona que tenemos nosotros, como por ejemplo a nivel de las culturas, y ahí sí, yo no lo conozco, pero sé que Gloria, que es versada en eso, sabe que hay una cantidad de cuentos e historias de nuestras culturas americanas, que también son muy agradables y que llevan a la persona a meterse en ese mundo. Cuando uno lee, uno se mete en el mundo. Cuando uno lee, uno se mete en el mundo diferente y siente como un descanso, como un alivio, ¿sí? Por eso cuando uno lee, uno busca un espacio en donde esté solo. O sea, uno lo están interrumpiendo, pues uno no puede concentrarse. Entonces, sí rescato eso de Erika, de buscarle el gusto al niño, la niña, lo que le gusta leer, también ampliarles la lectura, no solamente los libros de cajón, sino diversificarla. Me parece muy interesante esa parte, y algo que yo, o sea, sé que eso es muy importante, lo de personificar cuando se lee. No hay cosa que agrade más. Eso pasa con los niños y con el mismo muchacho grandote. Cuando uno le cambia la voz para decirles algo, el muchacho de una vez, sí, en el caso de nosotros los estudiantes grandes, pues nos cuesta un poquito más de trabajo la labor así como de payasito, por así decirlo. Sin embargo, cuando uno le dice, sí, cuando uno pone la voz, cambia la voz para decir, no, ahora no me salgan con ese, y cambia la voz, de una vez genera el interés en ellos, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece muy importante eso que decía Erika, que cuando de pronto el niño, bueno, si usted va a leer el párrafo de Caperucita, hable como Caperucita. Si usted va a leer como el lobo, ¿sí? Porque eso le da al niño como esa seguridad, como esa cuestión de meterse, y una manera también de autoestima, ¿sí? Y se descubren talentos. Entonces sí me parece como muy importante, porque la labor de nosotros es como escarbar en ese niño o esa niña, más que meterle, ¿sí? Es sacarle lo que él tiene. Entonces sí me parece como muy pertinente esos comentarios con los que nos ha enriquecido Erika en cuanto a la lectura del cuento en los niños. Profe Lía, y en un principio en ellos crea risa, al principio se burlan del compañero y todo, pero luego se pelean por hacer la personificación y ya pierden la pena. Entonces todo es también cuestión de que vayan perdiendo la pena, de que vayan mirando y observando también cosas nuevas. De ahorita cuando usted decía eso, me hizo recordar una de las partes del libro precisamente del maestro Ciruela, y había un estudiante que siempre le interrumpía las clases al maestro Ciruela cuando se sonaba la nariz. Entonces el maestro Ciruela también lo acompañó sonándose la nariz hasta que se formó, fue como la orquesta de trombones.
y a veces nos toca hacer así con los estudiantes, el que más me sabotea, el que más molesta en clase, a ese decirle, venga, lo invito a que lo haga y pierda la pena y lea el cuento, y a veces uno se lleva como que esas sorpresas con esos estudiantes precisamente. Y el tratar también de normalizar las cosas, de que si se me salió un gallito en la voz no pasa nada, a mí también me pasa, y es como que ellos vayan perdiendo como que también estos esquemas y estos miedos a la lectura y a equivocarse, no pasa nada, no, estamos aprendiendo todos, porque a veces nos pasa eso con los grados de segundo de primero, segundo, tercero y cuarto, de que el estudiante está en un proceso de lectura donde está aprendiendo y el otro me corrige, y el enseñarles a ellos a corregir al otro con cariño, como cuando todos estamos aprendiendo a leer, nos podemos equivocar, vuelve, se empieza la lectura y no pasa nada, porque nos ha pasado también el niño que se equivoca leyendo, que se salta de renglón, que lo lee mal y empieza a llorar, entonces hay que calmarlo, hay que decirle, no pasa nada, todos estamos aprendiendo, incluso la profesora también está aprendiendo, y volvemos a releer y no pasa nada. Y eso es algo que también estamos aprendiendo con los estudiantes. Hay niños, profe, pero yo ya me leí la Caperucita, no pasa nada. Hay algo que se llama la relectura, y es algo que yo les estoy enseñando tanto a ellos como a los padres de familia, y es que cada vez que yo le hago una lectura a un texto, le encuentro algo diferente. Entonces, no quedarnos con una sola lectura, sino siempre hacerle dos o mínimo 3 lecturas a ese texto. Mire, Erika, qué importante lo que usted menciona de uno cuando lee varias veces algo, siempre cambia el enfoque que uno le ha dado. Por eso a veces cuando uno lee una historia, y que cuando uno es pequeño, pequeño, yo pues me quedé pequeña, ¿no? Va a tener otro conocimiento de la vida y por ende otra perspectiva de esa historia. Y cuando pasan los años, uno la vuelve a leer, ya encuentra otros aspectos diferentes, porque ya la vida de uno es distinta también. Entonces ese enfoque ha ido cambiando, ha ido transformándose. Dentro de lo que ustedes estaban hablando ahora acerca de la obligatoriedad de los textos, pues mi pensamiento, mi criterio respecto a eso es que uno debería volver placentero lo obligatorio, y lo placentero a veces debería ser obligatorio. Me explico, uno debería disfrutar, y uno como maestro tiene la meta o el fin o la finalidad de hacer que esas lecturas que a veces nos parecen tediosas se conviertan en lecturas interesantes. No sé si a ustedes les ha sucedido que a veces van a un sitio a comprar algo y ven un producto y no les convence mucho y van mirando y de pronto salen con el producto que inicialmente a ustedes no les gustaba, no les llamaba la atención. Y usted dice, uy, tan buena la vendedora, me llevé este también, y ahora ¿qué hago con esto? Y usted empieza a usarlo y usted dice, oiga, me gustó ese producto, qué chévere, oiga, ¿cómo me convenció de rápido y cómo me convenció de fácil? Entonces es uno ser un buen vendedor de ese producto, y hacer que esa persona realmente se interese. Entonces nosotros tenemos esa función de que no sea algo obligatorio, que no se vea como algo obligatorio, algo que debe ser placentero. Siempre igual, chico, léalo con gusto, tome ese libro y no se ponga a pensar en qué me va a preguntar, ni de qué van a hablar. No, yo tengo que... Y entonces yo empiezo a hablarles de lo bonito del personaje y del otro, para que la persona que está ahí se emocione también y diga, oiga, chévere, yo no lo había pensado por ese lado. Ay, voy a mirar a ver qué era lo que decía, que ella mencionó allá, aquello. Eso me parece fundamental. Volver placentero lo obligatorio, y volver que eso a veces que me causa placer, vuelva algo obligatorio para mí, para mi vida, que lo llegue a necesitar verdaderamente. De eso se trata. Erika, usted hablaba mucho de los valores y de cómo es tan importante rescatar
los valores a través de las historias, de los cuentos. A mí me parece eso muy significativo, lo que usted acaba de mencionar respecto a ese aprendizaje que debe ser para la vida, ¿no? A través de una historia. Como yo esa historia no la dejo simplemente en esa magia, ¿no? En esa magia, en esa idealización. No, pero lógicamente que tenemos que agarrar ese imaginario para que el niño realmente despierte un interés. Pero eso que usted decía de irlo aterrizando, ¿no? Aterrizando en la realidad, me parece que es lo fundamental realmente de todo el proceso, de todo lo que hemos realizado y de lo que hemos hablado. Yo espero sinceramente que este conversatorio de hoy nos sirva a todos para llevarnos una partecita de lo que hemos hablado y de que nos dejen un mensaje ahí, una campanita de alerta frente a la importancia de leer los cuentos con una visión distinta, ¿no? De lo que es el propio cuento o la forma real de la historia. Y muchas gracias, Erika, por ese acompañamiento de hoy, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación, por habernos sugerido esa historia del maestro Ciruela, que realmente nos ayuda muchísimo a nosotros como maestros para seguir en este camino y para seguirle dando cada día más imaginación y más creatividad a esta labor de nosotros como docentes. No sé qué quiera decirnos para despedirse, Erika. Bueno, aquí en el San José de la Salle rescato que se viene trabajando hace algunos años el espacio de lectura que se le da a los estudiantes para que ellos lleven sus propios libros y lean. Me parece que es un espacio que hay que seguir rescatando desde el área de humanidades, dirigido por usted, Gloria, desde el área de lengua castellana. Me ha parecido sensacional que los chicos tengan ese espacio de que podían salir de sus salones, sentarse en los pasillos, en un espacio verde, y ellos pudieran llevar sus lecturas y seguir tratando de que ellos tengan ese amor y ese gusto por la lectura y ellos mismos vendan a sus compañeros los libros, así como hice yo hoy en la tarde de ofrecerles a ustedes, de venderles las ideas a ustedes, de encontrar este maestro Ciruela para despertar también esta profesión que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy, y es despertar en nosotros cada uno el maestro Ciruela que llevamos dentro, que por eso de pronto elegimos esta profesión, entonces, y contagiar a esos estudiantes de esa esencia de maestro Ciruela que cada uno lleve. Muchas gracias a Gloria, a Lía y al hermano Leonardo por la invitación. Un gusto, Glorita. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima mesita de noche.